Hoy te llevamos por un camino lleno de volcanes y paisajes únicos. Al salir de Lonquimay, nos encontramos con una experiencia increíble: atravesar por primera vez el túnel más angosto de nuestras vidas. Se trata del túnel Las Raíces, uno de los túneles carreteros más largos del mundo. Mientras lo cruzamos, tenemos mucho que contarte sobre su historia y sus impresionantes características. Cada kilómetro en estas rutas chilenas es como recorrer una postal, y el túnel Las Raíces no es la excepción. Con sus más de 4 kilómetros de largo atraviesa la cordillera como una puerta a nuevas aventuras. Llegamos al Salto de la Princesa, donde el majestuoso río Cautín despliega toda su fuerza. Este lugar no solo se destaca por su belleza, sino por la trágica leyenda romántica que lo rodea: la historia de la princesa Millaray y su amado Cayú, cuyo amor eterno dejó una huella en este rincón mágico. Entre el mágico bosque del Parque Nacional Conguilio encontramos un lugar de ensueño para pasar el día. Mientras arreglábamos algunas cuestiones del motorhome, disfrutamos de caminatas por los senderos, cocinar y compartir una comida en completa armonía con la naturaleza. El silencio del bosque, interrumpido solamente por el susurro del viento y el sonido de nuestros perros exhaustos tras la caminata, nos recordó por qué nos encanta viajar así. Bienvenidos a estas nuevas rutas, a estas nuevas aventuras. Estamos en la República de Chile. Acompáñanos a descubrir más de estos lugares fascinantes. Somos Eric y Alejandra y viajamos en nuestro motorhome acompañados de nuestros perros Brica y Yari. Pareciera que fuera ese el Lonquimay, ¿no? Es sí, el más alto de todos. para mí es ese. Según lo que veo en el mapa, nos queda así a nuestra derecha. Pero no sé. Modo avión. El Lonquimay es un hermoso volcán ubicado a unos 130 kilómetros de Temuco. Su nombre significa Gran Quebrada, en mapudungún, siendo bautizado de esta forma por los antiguos habitantes mapuches de la zona en referencia a un amplio barranco de unos 120 metros de altura que presenta esta montaña en su cara este. Geológicamente se encuentra en pleno cordón de fuego del Pacífico, denominación que reciben los volcanes que presentan la mayor actividad del sur de Chile. Vamos a probar Milows, malvaviscos, pero para mí acá no le dicen en Chile malvaviscos, acá son las huevitas. ¿Vos cómo lo conoces? ¿Con qué nombre? ¿Esto? ¿Pojoncito? ¿Marshmallow? Marshmallow. ¿En United States? No, acá son huevitas. Yo lo conocía como marshmallows. Puente La Puntilla. Mira qué lindo río. El río es este. Alto en azúcares, alto en calorías. Esto es una bomba, ¿eh? Pero no tiene sal. Está bueno. Acá estamos en el peaje del túnel Las Raíces. Vamos a ver cuánto sale, porque si había algún cartel capaz que me lo tapaba algún camión. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto es? 2100. Ah, 2100. Sí, estos son de ruedas, son de 2100. Gracias, que le vaya muy bien. Está la vía. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, al ser doble eje, sácate ahí, te sacuden. Mirá qué angostito. Exacto.
Entramos justo, ¿eh? Los Porque- camiones entran justo, ¿eh? Los camiones deben entrar justo. Lo que pasa es que, claro, este era un túnel ferroviario. Ah, claro, por acá venía el tren. Sí. Actualmente funciona ahora como un túnel carretero, digamos, que une Lonquimay, que lo dejamos atrás, con Curacautín. Ah, ok. O sea, está en el tramo, no es que une las dos ciudades completamente, pero... Esto es como en Alaska. Sí, viste que también tienen ese Ese túnel, puente, ese túnel que entra en ese pueblito y... claro, que también era ferroviario, y ahora, pero no sé si también sigue siendo Sí, ferroviario. sigue siendo ese. ferroviario, sí, Claro, sí. se van turnando. Acá no, acá ya se removieron las vías. Ya es carretero directamente. Claro, este es vehicular nada más. ¿Viste cómo se va en las paredes filtrando? Y de a poco toda la... ¿Agua? Sí. Y sí. Pensé que estamos pasando por debajo de la montaña que estaba toda nevada. Sí. De afuera se veía que estaba toda nevada. Y vamos acá abajo. Debe ser el primer túnel tan angosto que circulamos, ¿o no? Sí. Sí, porque hemos pasado otros túneles. Sí. Mira, ahí me cayó una gota de agua, lo que vos decías. Cayó justo en el parabrisas. Tuc, otra gotita. Mira, acá esta parte está recontra húmeda las paredes. Tal cual. Y más adelante y más atrás venía el camión con cargas peligrosas. Con gas. Y allá adelante recién pasó un camión con productos químicos. Deben ser que la doble fila de camiones y particulares debe ser para que pasen tantos particulares, un camión, tantos particulares, y capaz que ellos lo tienen contabilizado ya. Ah, saben. puede ser. Porque por eso el camión no avanzaba. Sí, tenía el semáforo en rojo. Y allá un genio que apaga las luces. Y quiere ver cómo se ve todo oscuro. Es como los bobbies que tocan bocina dentro del túnel. Para escuchar a ver si se quedan sordos. Claro. Che, es largo el túnel, ¿eh? Largo, sí. Longitud 4.528 metros. O sea, 4 kilómetros y medio, ¿no? Sí. Fue construido en 1939. ¿Qué tal para la época? 1939 venís. A Sí, pico y haces- pala. Seguramente. Tremendo de largo, o sea, 4 kilómetros y medio. En esa época. Tal cual. Bueno, y por la longitud que tiene, ocupa el lugar 162 entre los túneles más largos del mundo. Pero 162, ¿eh? 162. Miércoles. Bueno, pero está entre los 200 primeros túneles más largos del Bueno, mundo. está entre los primeros 1000 entonces. Sí. Y bueno, 160 es. Pero antes fue el túnel ferroviario más largo de América. Ajá, mirá. En las primeras épocas, seguramente en las primeras. Seguramente. Acá gotea ya directamente. Hay un montón de lugares. Mira cómo gotea el agua. Ajá. ¿Qué otro dato curioso más tiene este puente? ¿Cuánto tendrá de altura? Ah, ¿cuántos años tardaron en construir este túnel? Y por lo menos unos 10 años. Tirate una cifra. 10 años. ¿Sabés que sí? La construcción del túnel duró 10 años, de ¡Fua! 1930 a 1940. Le pegué. Pero mirá qué interesante esto, que aparte esto era por un proyecto del tren bioceánico, que lo que querían era que unieran los puertos de Talcahuano. ¿Te acordás Ajá, que hace sí. como 20 y pico de años pasamos por Talcahuano? Con Puerto Madryn. No, con Bahía Blanca en la Argentina. Con Bahía Blanca, Mirá. mirá vos. Claro, porque si pasaba acá, llegaba a... Claro, llegaría a Zapala y de Zapala por Derecho a Bahía por Blanca. por todo el Valle Medio hasta Bahía Blanca. Sí. Mirá vos. Bueno, pero ese proyecto al final no se concretó nunca. Entonces Qué directamente lástima, ya quedó como un túnel ferroviario en la época para líneas de Chile.
con el centro del Sí. país seguramente. Bueno, hubo un historiador llamado Héctor Alarcón Carrasco que escribió un libro que se llamaba Rieles Fronterizos. Y él dedica uno de los capítulos de su libro a la tragedia del túnel Las Raíces. Acá, en este túnel, murieron 42 personas que quedaron sepultadas ¡Wow! durante más de 90 horas en el interior del túnel por una avalancha que se había producido y había cerrado las entradas. ¡Wow! ¡Salimos! Bueno, viste que se llueve un montón el túnel, entonces claro, como en esa época se usaban los rieles y las... ¿Cómo se llamaban las maderas que atravesaban Durmientes. los durmientes? Bueno, se terminaron pudriendo todo. Claro, me imagino, ahí adentro. No fue sostenible el proyecto del túnel ahí adentro. Por la cantidad de goteras y lo húmedo que es. Bueno, listo. Entonces, retirada total de todos los tablones, de todos los durmientes. Y se terminó convirtiendo en un túnel carretero. Ese es el volcán Lonquimay, en todo su esplendor. Es bonito. Sí, muy lindo. Cabañas entre volcanes. Qué loco vivir acá al pie del volcán, ¿no? Sí. Este es el desvío para el Salto de la Princesa. Lo que no sé es si hay que pagar, no hay que pagar. ¿Viste qué lindo el río? Tremendo. Es una postal. ¡Qué belleza! Bueno, no se paga entrada. Acá está el Salto de la Princesa. Vení. Imponente. Vení. Qué lindo que es. ¡Wow! Tremendo. Hermoso. No se paga entrada, está buenísimo. Vamos a chusmear allá. ¿Viste, Brica, qué lindo el salto de agua? Están las piedras arriba. Ah, mirá, acá abajo está la leyenda de Millaray. Bueno, Millaray es la princesa. La princesa. La princesa de cuestión, ¿no? Mirá vos. Una joven mapuche que estaba enamorada de Cayú, pero su padre, que era el lonco de la comunidad, o sea... Tenía otros planes para su hija. Ah, tenía quería el otros planes. caballo. Quería el caballo, claro. Acá dice la mayor, quería el lonco, digamos, quería Quería la mayor... sentarse con la mayor cantidad de caballos, pero en Sí. realidad lo que querían era Malacahuello. Al caballo. Claro, al que quería era a Malacahuello, un caballo blanco increíble, imponente, y entonces cuando apareció otro joven acá debe ser con la cantidad de caballos, ¿no? Pero en algún otro lugar la leyenda cuenta que otro joven apareció con el Malacahuello, que era el caballo que quería el lonco. Entonces Millaray escapó con su amado, que era de otra tribu, y empezaron a esconderse en el bosque. Entonces el lonco le pidió a todos que trajeran a su hija de vuelta, y cuando los encontraron, a la pareja de enamorados, los encontraron y se sintieron acorralados, entonces se lanzaron al vacío y formaron este salto, que este es el Salto de la Princesa. Más adelante, llegando a Curacautín, hay otro salto que le llaman el Salto del Indio, que es el otro indio que era el enamorado de Millaray, que el lonco no quería.
El Salto de la Princesa. Una divinura. Bueno, y esto se une con el río Cautín. Ah, ok. Que lo hemos cruzado, ¿viste? ¿Y esto qué vendría a ser? ¿Qué río vendría a ser? ¿Este río? No, esto es lo de la cascada Claro. que se une allá. Sí. A ese río que pasamos allá. ¿Qué río sería? ¿No decía Cautín? Cautín decía, me parece. ¿Río Cautín? Entonces, ¿O estás hablando de este río que de este cruzamos con chiquitito. el puente? El- Ah, no me fijé. Ahora nos vamos a fijar. Sí, pero no tiene el nombre. Es Puente La Princesa, pero no dice qué río es. No. Qué buen cuadro ese, Sí. de Oak. Precioso. A ver la princesa, cómo cruza el puente. Qué rocas enormes. Qué lindo que es. ¿No viste las rocas enormes? ¿Cómo? Las rocas enormes. Sí. Ahí viene Muy el bello. Salto de la Princesa. Desemboca ahí, mira. Claro, el Salto de la Princesa desemboca ahí. Allá. Entonces está bien, este es el río Cautín. Puede ser. Porque el Salto de la Princesa se une con el río Cautín. Allá está el salto. Pasa por allá abajo, y acá se une con el río. Vamos a ver si por este camino encontramos ahora el Salto del Indio, porque ya vimos el Salto de la Princesa Millaray y ahora también está el Salto del Indio, su enamorado, con quien se tiró al vacío y formaron juntos estas cascadas y maravillosos paisajes. Ustedes se van a quedar porque ya está, demasiada salida. Y no hay movimiento, así que no sé si esto está abierto. Vamos a averiguar. Nos vamos a quedar con las ganas de ver el Salto del Indio porque está cerrado. Hay una tranquera y la boletería parece que funciona ahí adelante porque sí se paga entrada. Pero está cerrado. Sí, pero está cerrada la boletería. Así que seguimos viaje, nos vamos a ir Mirá. a Curacautín. Acá estamos haciendo las tareas matutinas, Estamos haciendo limpieza de perros. limpieza de perros. A ver. Dormimos acá en Curacautín. Se metió, no sé en dónde- en Esto serio, es como- está lleno de vestigios. Parece que era la ex estación ferroviaria. Allá a lo lejos se ven... ¿Cómo es lo que te dije ayer, esas aves de pico raro? No, no eran cormoranes. No. Bandurrias. 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 Bueno, y allá atrás, allá está la estación de ómnibus y allá hay un volcán. Allá. Derechito se ve el volcán. Muy bueno. Ese es un parque nacional. Estamos como a 30 minutos, así que ahora vamos a ir a recorrer a ver si podemos llegar hasta donde podemos llegar. Saqué un pedazo de pelo del cepillo y lo tiré y le cayó en la nariz ayer y empezó a estornudar.
¿Quién viaja en esto? ¿Quién se acuesta acá arriba? Y llena de pelos esto. Arriba. Brica, arriba. Vamos. Vamos, mami. Vamos, nos vamos. Dale. Arriba, mami. Arriba. Pues ya no vas a bajar, ¿no? Esta es la plaza de armas de Curacautín. Muy prolijita. Qué lindo que quedan estos árboles podados. Tiene un montón de perros. Muy prolija. Nuestro día comienza soleado, lleno de energía y nuevos caminos por descubrir. Después de un buen desayuno y de poner todo en orden en nuestro motorhome, tomamos una decisión. Hoy vamos a explorar el Parque Nacional Conguillo. La ruta hacia Conguillo es simplemente impresionante. El verde nos envuelve por completo, mientras los árboles milenarios nos acompañan. Y allá, siempre presente, el impresionante volcán Chaima, como guardián de nuestro recorrido. Acá se nos terminó el asfalto. Estamos cada vez más cerca del volcán. Cuando el asfalto se termina, pareciera que el paisaje se transforma en un libro de cuentos. Cada curva, cada árbol, parecen sacados de una historia mágica. Aminoramos la velocidad, no solo por el ripio, sino para deleitarnos con tanta majestuosidad natural. Finalmente llegamos al ingreso del Parque Nacional Conguillo. Sabíamos de antemano que las mascotas no están permitidas dentro del parque, algo que por supuesto ya nos imaginábamos, pero nuestro recorrido era llegar hasta aquí, hasta el ingreso, y sentir esa conexión con la naturaleza. Ahora es momento de buscar un lugar especial para disfrutar del día. Encontramos un lugar perfecto para almorzar y que nuestros perros puedan relajarse y disfrutar de este entorno natural tan especial. Está preparando la comidita. Hay uno que ya está muy desesperado. Mira, ya subió ahí. Ella está toda tranquila esperando. Sí. Se estira. Paramos acá, hay una cascada espectacular, hermosa. Camino al parque. Estaba abierto, no había tranquera, había un caminito, así que pudimos entrar. Ahí está, ahí están comiendo. Ahí van a tener su comida, ellos. Y les vamos a bajar sus almohadones para que después se acuesten un ratito. A ella le gusta echarse después. Estoy juntando agüita para los perros, así les llevo. Y ya tienen agua. Agua totalmente transparente. Así que ahí voy para arriba. Hay como una bajadita acá. La piola. Qué Y belleza ahora este tienen agua. agüita los perretes. Qué lindo.
La verdad es un hermoso lugar. Acá, por suerte, encontramos este espacio. Está hermoso para estar acá un rato, tomar unos mates. Que ellos coman, caminen. Sí. ¿Dónde está el agua? A veces las mejores experiencias no son las planeadas. Aunque no pudimos ingresar al parque, disfrutamos de este día en medio de la naturaleza majestuosa. Al final, lo importante es compartir estos momentos especiales. Y como siempre, viajar es vivir. ¡Hasta la próxima!